Yo siempre estoy muy atenta a los nuevos lanzamientos, sobre todo de los autores especialistas en thriller, suspense y novela negra. Y fue así que este libro llegó a mis manos. Se llama El Club de los Psicópatas, del archiconocido John Katzenbach. Fue lanzado el 27 de octubre del 2021 en español y cuenta con 632 páginas. ¿De qué va? Un día, Connor, nuestro joven protagonista, ingresa a la Dark Web y logra entrar a un grupo de chat que se llamaba Los Muchachos de Jack. Y vio que tenía 5 miembros que se hacían llamar Alpha, Bravo, Charlie, Delta e Easy. Y no se le ocurre mejor idea que insultarlos y burlarse de ellos para luego salir del lugar como si nada, sin tener la precaución de borrar sus huellas. Connor jamás imaginó que el nombre del grupo era en honor a Jack el Destripador y que estos tipos eran asesinos del siglo XXI, cultivados en informática, expertos en redes sociales, adeptos a la ciencia y culpables de crímenes antiguos pero con la precisión del siglo XXI. Por tanto, ubicaban a las personas que ellos querían, las exterminaban y borraban todo rastro. Eran especialistas en hacer una cosa así. De manera que esa violación a su chat más el insulto de este chico sería la combinación perfecta para desatar su furia y querer darle una lección que se pagaría con la vida, no solo la de Connor, sino la de su novia Nikki y la de toda su familia, su abuela Kate y su abuelo y veterano de Vietnam, Ross. Así que sería un juego de vida o muerte, de cazar o sobrevivir. Y de eso se trata. Esta novela nos habla de la violencia que hay en Internet y de su poder inconmensurable, tanto para hacer el bien como para hacer el mal. Nos habla de su peligrosidad. Hay muchas lecciones por aprender. Lo que llamábamos, por ejemplo, privacidad hacía 30 años ya no existe el día de hoy. El mal en Internet adopta muchas formas distintas y esta lectura nos hace reflexionar sobre eso y sobre las consecuencias terribles si no somos lo suficientemente cuidadosos. Básicamente es una novela cuyo eje es el móvil más antiguo del mundo, la venganza. Estos hombres se sintieron profundamente insultados porque sus principios fueron cuestionados y su única misión en la vida fue ridiculizada. Podemos observar a los personajes y a través de sus experiencias de vida darnos cuenta que todos tenemos un pequeño asesino dentro y que solo falta el factor desencadenante para liberarlo. El autor intenta crear a sus personajes con mucho detalle y hasta recurre a la mención de canciones para entenderlos mejor, sobre todo para entender mejor a los personajes perversos. Sorprendentemente, vamos a descubrir que estos son personajes como uno. Si los vemos en la calle, jamás nos imaginaríamos que son asesinos despiadados con un ego colosal, que a la larga será lo que los traicionaría, y que ven a sus congéneres como alimañas listas para ser aplastadas. Hay una parte que considero espeluznante por el significado. Uno de los asesinos, en esos momentos de soledad y de planeamiento del asesinato, cuenta que trabaja en una empresa de reparto de encomiendas. No porque le guste ese trabajo, sino porque es donde tiene más acceso a la información personal de la mayor cantidad de personas posible. Este libro es muy interesante porque el autor ha creado una historia como si fuera una competencia, un partido de vida o muerte entre dos equipos. En varias ocasiones el autor recurre a esta metáfora. Un equipo sería el de los psicópatas, como cuando los 5 asesinos se consideran como jugadores en un partido de básquet, ¿no? Ellos mismos hacen esa analogía que van pasando el balón hasta que el último encesta y game over. Eran sujetos que en su vida normal no sabían trabajar en equipo, no les gustaba trabajar en equipo porque no les gustaba la gente. Sin embargo, cuando se juntaban lo hacían de maravilla con el único objetivo de alcanzar un nivel superior de asesinos. Y al frente tenemos al equipo de los buenos. El personaje principal, de nombre Connor, es un jugador de fútbol. El fútbol es un deporte de equipo, pero su posición es de arquero, donde se viste diferente, donde tiene reglas diferentes y la mayor parte del tiempo está solo. Sin embargo, él es la última defensa de su equipo. Si falla, el equipo cae. Si lo hace bien, seguirán en carrera. Es decir, que es el esfuerzo de un individuo frente al embate de muchos otros. Y son estas dos fuerzas las que van a colisionar. Es muy interesante. Por otro lado, está Nikki, la novia de Connor, que también es deportista, es atleta, es corredora. Y creo que esa también puede ser una metáfora muy poderosa porque Connor y Nikki se van
a ver envueltos en una carrera contra el tiempo para salvar la vida, no solo la de ellos, sino también la de sus abuelos, Ross y Kate, quienes al final van a tener que defenderse de una amenaza terrible. Me gustaron mucho los personajes, todos tuvieron contacto con la muerte de maneras dramáticas pero distintas. El abuelo Ross me parece un súper personaje, nos enseña muchísimas cosas. Está consciente de que matar no te dejará vivir nunca. Él sabía que la venganza es distinta, a veces existe en el asesinato, a veces en la guerra, puede ser simple o compleja, pero casi siempre es una equivocación. Ross es un personaje atribulado por sus recuerdos de la guerra, con deseos suicidas, pero que se veía proyectado en su nieto, Connor, como si este fuera su prolongación. Por tanto, lo quería muchísimo y era un hombre que a pesar de lo que pasó y sufrió, siempre tuvo un gran corazón. En general, es imposible no sentir empatía por estos personajes. Te das cuenta que no son como tú, pero tienen rasgos que admiras. Creo que el autor le llegó a dar una voz a cada uno de ellos, una voz distintiva a Ross, a Kate, a Connor, a Nikki. Tienen lastres, imperfecciones, dudas, mucho dolor dentro de sí, pero justamente eso los convierte en personajes muy humanos y por eso sentimos que podemos entenderlos. Este libro nos aporta una reflexión sobre los errores que cometemos y sobre sus consecuencias. Subestimar a alguien es una gran ventaja en la vida y los personajes van a aprender esta amarga lección con sangre. Creo que también es un libro de contrastes donde nos muestra el mal, pero también la esperanza. Y los thrillers deben tener una lucecita de esperanza en ellos y este libro la tiene. Ahora, lo malo. Creo que es demasiado largo. Se va en muchísimas descripciones, creo yo, innecesarias. No sentía que avanzaba en la lectura. Por ratos me desesperaba. Me la pasé renegando. En pocas palabras, el ritmo de la novela no me gustó. Es cierto, ya casi al final tiene un ritmo trepidante, pero no en la mayor parte del relato. Con relación a los personajes malos, creo que el autor no logró darle una voz distintiva a ninguno de ellos. No sé si a propósito, porque al fin y al cabo eran como una gran unidad, pensando en un solo objetivo que era matar y a la vez ocultar su identidad entre ellos mismos. O porque simplemente el autor no lo logró. Me queda la duda. Mi impresión es que en ese sentido fue un gran reto que no pudo superar, creo que por la misma naturaleza de los personajes, de estos personajes. Esto lo sustento en lo siguiente. Por ejemplo, si tomamos los parlamentos de Alfa y los ponemos al costado de los parlamentos de Bravo, ¿ok? Quitándoles el apelativo, no los distinguimos. Y por eso tiene que recurrir a el aspecto físico de cada uno, a el lugar de trabajo, a su entorno personal para que podamos diferenciarlos uno del otro, porque son 5. Sin embargo, sí recomiendo esta lectura porque nos enseña a medir las consecuencias de nuestros actos. Nos hace reflexionar muchísimo sobre temas muy importantes como es el poder que tiene Internet y para que seamos muy cuidadosos y no exponer nuestras vidas y las de quienes nos rodean a los peores peligros por una travesura o por una tontería. Así que lean el libro, disfrútenlo y hasta una nueva reseña. Y pasen una hermosa Navidad en compañía de todos los suyos.